Hola, ¿qué tal, chaparritos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos con otra de las grandes clases, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a trabajar un tema muy importante que te va a ayudar en todo tu trayecto escolar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la voz activa y pasiva. Bien, en esta clase vas a tener tres aprendizajes muy importantes. El primero, ¿qué es la voz pasiva y activa? El siguiente es cómo se construye la voz activa y la voz pasiva y partes de las oraciones. Al principio todo esto te va a sonar muy complicado, pero te vas a dar cuenta que no, que está extremadamente fácil. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Comenzamos con la voz activa. Bien, antes de comenzar, quiero que tengas en cuenta que la voz activa se refiere a cómo construyes las oraciones, ¿de acuerdo? Tú ya sabes qué es una oración, ¿de acuerdo? Varias palabras juntas que te dan una información, ¿de acuerdo? A partir de este concepto vas a entender de qué se trata. Vamos a comenzar con la voz activa y posteriormente vamos a pasar a la voz pasiva. Vas a entender por qué es necesario que expliquemos desde este punto, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la voz activa? ¿De acuerdo? Fíjate, la voz activa es cuando un sujeto realiza una acción de manera directa, ¿sí? Al principio vas a decir, ah, caray, un sujeto. Pues sí, mira, aunque tú digas que la palabra sujeto se refiere como a cualquier persona, exactamente, eso es. Un sujeto es una persona o alguien que está haciendo una acción en la oración, ¿de acuerdo? Ya ahorita con los ejemplos vas a entender de qué se trata. Muy bien, ¿estás listo? Vamos a comenzar. Bien, ahora vamos a comenzar con las partes y lo que es la voz activa, ¿de acuerdo? Vamos a partir con esta primera oración. Fíjate, Luis compra una botella. Quiero que lo observes bien. Luis compra una botella, ¿de acuerdo? Para comenzar con las partes de la voz activa, lo primero que tenemos que identificar en una oración es el verbo, ¿de acuerdo? El verbo es la acción, todo lo que puedes hacer. Fíjate, ¿tú puedes hacer Luis? No. ¿Tú puedes hacer botella? No. ¿Tú puedes hacer una? Tampoco. ¿Tú puedes comprar? Sí, exactamente. Entonces, si tú haces esa pregunta, ¿lo puedo hacer? Eso significa que sería verbo, porque tu verbo es una acción. Ok, ya que identificaste el verbo en tu oración, ya estás del otro lado, ¿de acuerdo? Mira, fíjate. Cuando queremos identificar al sujeto, ¿te acuerdas del sujeto que es cualquier persona? Fíjate, hacemos la pregunta ¿quién? Más el verbo. Si nosotros hacemos esa pregunta es ¿quién compra? ¿Quién está comprando? ¿La botella? ¿La botella se puede parar y comprar? No, claro que no. Pero sí, ¿quién puede ir a comprar la botella? Luis. Perfecto. Muy bien. Ahora, para identificar el objeto, que sería la siguiente parte de nuestra oración, vamos a hacer la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué compra? ¿Qué se compra? ¿Qué se puede comprar? ¿O Luis qué compra? Pues una botella. ¿Ya te fijaste? Es facilísimo, ¿de acuerdo? Nuestro verbo, Luis como nuestro sujeto y una botella como el objeto. Fíjate, una de las partes más importantes de la oración y que tú tienes que identificar es que a partir del verbo se le llama predicado y todo lo que está antes del verbo se le llama sujeto. ¿De acuerdo? Si aquí antes tuviéramos el gran Luis o José Luis, también serían partes del sujeto, porque antes del verbo todo se llama sujeto y después del verbo todo se llama predicado. Muy bien, ahora fíjate, exactamente la parte y la estructura de la voz activa es sujeto, si te fijas, primero va el sujeto, el verbo, aquí está el verbo, y al final el objeto. ¿De acuerdo? Si te fijas, sujeto, verbo más objeto significa Luis compra una botella. ¿Ya viste? La voz activa está facilísimo. Pero vamos con otro ejemplo para que te quede más claro. Bien, vamos a ver la siguiente oración. La siguiente oración es
Beto lee un libro. Si te fijas, está súper fácil la oración. Beto lee un libro. Tú ya aquí ya sabes cuál es el verbo. ¿Cuál sería el verbo? ¿Qué es lo de todas estas palabras? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Leer, exactamente. Tú puedes leer. Entonces, lee sería nuestro verbo porque es nuestra acción. Ahora, ¿quién sería el sujeto? Ya está bien fácil, ya sabes quién es. Exactamente. Beto. Beto es el sujeto porque ¿quién lee? Beto. Perfecto. Vamos. Y ya, te queda bien fácil. ¿Cuál es el objeto? Un libro. Porque ¿qué lee? ¿Qué lee Beto? Un libro. Si te fijas, está muy fácil. Y volvemos a lo mismo. Después del verbo, ¿cómo se llamaba? A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas. Empieza con P. Predicado. Muy bien. Y antes del verbo, se le llama sujeto. Y volvemos a lo mismo. La expresión o la estructura de la voz activa es sujeto más verbo más objeto. ¿De acuerdo? Hasta aquí no tienes ningún problema. Si tuvieras algún problema, puedes regresar el video y puedes volver a ver la explicación. ¿De acuerdo? Ahora ponte muy atento. Bien, ahora vamos a trabajar con la voz pasiva. Es escribir exactamente oraciones, pero las vamos a escribir de una forma más peculiar. Pero para eso, tú primero tendrías que identificar muy bien la voz activa, que es lo que explicamos hace unos momentos. Y ahora verás cómo la voz pasiva se hace súper fácil. Vas a ver. Vamos a ver, primero, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva es cuando un sujeto realiza una acción de manera indirecta. ¿Cómo que de manera indirecta? Ahorita vas a ver de qué se trata, ¿de acuerdo? Bien, siempre es bueno partir de los ejemplos. ¿Te acuerdas de esta oración que teníamos al principio? Luis compra una botella, ¿de acuerdo? Bien, esta misma oración que estaba en voz activa, ahora la vamos a pasar a voz pasiva y vas a ver qué fácil es. Mira, desaparece la oración, ¿te acuerdas de ella? Y fíjate cómo sería la oración en voz pasiva. Una botella es comprada por Luis. ¿Te fijas? Es bien fácil. Ahora, primero, acuérdate, ¿cuál es lo primero que tenemos que identificar en las oraciones? El verbo. ¿Qué es lo que puedes hacer de aquí? Comprada o es, ¿de acuerdo? Fíjate, ¿por qué es y por qué es comprada? Fíjate. Primero, cuando identificamos estos dos verbos, significa que nuestro verbo pasa a ser un verbo ser, que puede ser es, está, estuvo o fue, ¿de acuerdo? Este es nuestro verbo ser y el verbo que antes teníamos que era comprar pasa a nuestro participio, ¿de acuerdo? Todas las terminaciones de los verbos en participio son ado, ido, to, so, cho. En este caso, porque la botella es del género femenino, por eso el verbo se pone en comprada, ¿de acuerdo? Pero ahora fíjate, vamos a identificar ahora el sujeto. Para el sujeto, sigues haciendo la misma pregunta, pero nomás le agregas por. ¿Por quién es comprada la botella? Por Luis. Entonces, Luis sería nuestro sujeto. Y para saber el objeto, nos hacemos la pregunta, ¿qué es más verbo? ¿Qué es comprada por Luis? Una botella. ¿Ya viste? Y mira, la estructura de la voz pasiva es objeto más el verbo ser más el verbo en participio y más el sujeto. ¿De acuerdo? Si te fijas en la estructura pasada, el sujeto estaba al principio y el objeto al final, pero ahora en la voz pasiva, primero es el objeto, luego el verbo ser, el verbo en participio y al final es el sujeto. Si te fijas está muy fácil. Ahora, ve, si yo te pongo la oración que teníamos al principio, Luis compra una botella, ahora si lo pasas a voz pasiva es una botella es comprada por Luis. Si te fijas, Luis que estaba al principio pasa al final, una botella que era el final de la oración pasa a ser el principio y no se te olvide primero el verbo ser y luego el verbo participio. Si te fijas, primero el verbo normal es compra y el verbo en participio pasa a ser comprada. Bien, vamos al siguiente ejemplo.
¿Te acuerdas de la primera oración? De Beto lee un libro. ¿Cómo lo harías a voz pasiva? A ver, inténtalo. Inténtalo. Te doy unos 5 segunditos. ¿Cómo lo podrías hacer tú? Acuérdate, primero el objeto, luego el verbo ser más el verbo participio y luego sujeto. Bien, ahora vamos a mostrarla. Fíjate, la oración sería un libro es leído por Beto. Si te fijas, cambió totalmente la estructura. Volvemos a identificar el verbo ser, el verbo en participio. Posteriormente, identificamos el sujeto es ¿por quién es leído el libro? Pues por Beto. Para identificar el objeto es ¿qué es leído? ¿Qué es leído por Beto? Pues un libro. Si te fijas, estas preguntas son las más importantes que te tienes que aprender para identificar las partes de la oración y así poder construir tanto la voz activa como la voz pasiva. Y volvemos al principio. Objeto más verbo ser más verbo participio más sujeto sigue siendo la estructura de la voz pasiva. ¿De acuerdo? Y mira, y si volvemos a poner la oración en voz activa, Beto lee un libro es leído por Beto. ¿De acuerdo? Tanto en internet como en otros lados tú puedes buscar los participios de los verbos en caso de que te cueste conjugarlos y te saldrá la información sin ningún problema. Muy bien, ahora, antes de que termine este video, recuerda que tanto la estructura de la voz activa y tanto esta estructura como de la voz pasiva, anótalos en tu libreta, ¿de acuerdo? Anota así los esquemas, escoge cualquiera de las dos oraciones y anótales así, con su flechita donde indiques qué es cada parte. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Estas oraciones que tienes en este lado, tú las vas a pasar a voz pasiva, ¿de acuerdo? Ya están en activa, fíjate. Todas empiezan con el sujeto y terminan con el objeto. Tú ya sabes cómo cambiarlas a voz pasiva. Si tuviste dudas, puedes volver a ver el video y incluso lo puedes ver con tus papás para que te pongan apoyo. Estas mismas oraciones de todos modos te las mandaré por medio del chat de WhatsApp para que puedas, ¿cómo se llama? Identificarlas y no tengas que pausar el video. Ojo, las primeras 10 personas que me manden la primera oración convertida en voz pasiva de manera correcta al chat del grupo tienen un punto extra en español, ¿de acuerdo? Pero bien hechecita, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por ver este video, espero te ayude muchísimo, ¿de acuerdo? Recuerda que los extraño mucho, sigan echando muchísimas ganas, ya nos vamos a ver muy pronto y no te olvides de seguirte lavando las manos y usar el cubrebocas. Hasta luego, cuídate.